Mirame Ball Shirley, conocida como Ball Star o la Reina de los Bandidos, nació en 1848 cerca de Carthage, en el condado de Jasper, Missouri. Hija de John Shirley y Elizabeth Pennington, Mira creció en un entorno privilegiado, rodeada de lujo y confort, ya que sus padres prosperaron económicamente al administrar establos, tabernas y alojamientos, y eran propietarios de plantaciones. Con una educación adecuada propia de una familia respetable, recibiendo clases de música, lenguas clásicas y aprendiendo a tocar el piano, Mira tenía buenos modales y disfrutaba de pasear a caballo con su hermano Bud, quien le enseñó a manejar armas de fuego. Con la llegada de la Guerra Civil, su padre apoyó a la Confederación y fue asesinado por soldados de la Unión cuando ella solo tenía 14 años. La desgracia golpeó a la familia y a toda la comunidad. Su hermano Bud se unió a la guerrilla de William Clark Quantrill y falleció en 1864. Es posible que Mira llevara a cabo labores de vigilancia en favor de la causa sureña. En la indigencia, su madre se volvió a casar y decidió trasladar a la familia al pueblo de Siene, en Texas, en el que el estilo de vida del salvaje oeste era rudo y agitado. Mira continuó con su educación como una estudiante destacada, aunque algunas versiones dicen que a los 16 años de edad fue expulsada de la escuela por comportamiento inmoral. Este puede haber sido un punto de inflexión para Bella, ya que comenzó a asociarse con forajidos y criminales. Durante su estancia en dicho lugar, era común que los Shirley dieran refugio a bandas delictivas, incluida la de Jesse James. En la residencia de Siene, se encontró nuevamente con Jem Reed, un antiguo amigo de la familia y de su juventud con quien tuvo una relación sentimental. En 1866, se unieron en matrimonio y establecieron su hogar cerca de Siene. Al año siguiente, se trasladaron a Missouri, donde nació su primera hija en 1868, a quien llamaron Rosie Lee. Su madre solía llamarla Pearl, nombre con el que sería conocida a partir de entonces. Durante este tiempo, Jem entabló amistad con un conocido delincuente cherokee llamado Tom Starr y comenzó a involucrarse en el robo de ganado y la venta ilegal de whisky. Sin embargo, tuvieron que huir de este estado hacia California en 1869, ya que Jem estaba siendo buscado por las autoridades debido a que se le atribuía un asesinato. Residiendo en California, en 1871 nació el segundo hijo de la pareja, James E. Edwin. En una nueva fuga, la familia se trasladó de nuevo a Texas debido a su implicación en la circulación de dinero falsificado. Posteriormente se dirigieron al territorio indio, donde Jem cometió un asalto a la familia Grayson junto con otros dos cómplices, robándoles $30,000. Se sospechaba de la participación de Mira, pero al parecer no estuvo involucrada. Al regresar a Texas, Reed encontró la muerte en 1874 al intentar escapar cuando fue acorralado por las autoridades después de un robo. Tras de la muerte de su esposo, la vida de Mira fue objeto de exageraciones que la vinculaban con actividades criminales y una existencia llena de aventuras. A pesar de ello, nunca se pudo confirmar nada al respecto. Durante ese periodo, lo único que se sabe es que convivió y se casó con Bruce Younger en Texas, un miembro de la infame pandilla Younger. Sin embargo, su estadía juntos no duró mucho, ya que Bruce Younger fue enviado a prisión. Finalmente, Mira se casó con Sam Starr en 1880, siendo ella 9 años mayor. Convivieron en Younger as Band, nombre que Sam eligió en honor a las hazañas de la pandilla a la que pertenecía. Residieron en Arkansas, en territorio indio. Aunque Sam brindaba refugio a los bandidos locales, Mira, ahora conocida como Belle Starr, no estaba de acuerdo con esta práctica. En 1882, enfrentaron problemas legales por poseer caballos que pertenecían a otros propietarios. El juez Isaac Parker, conocido popularmente como el juez de la horca, los declaró culpables y los envió al fuerte Detroit, del cual salieron tras 9 meses. No te pierdas el desenlace de la fascinante historia de Belle Starr, la reina de los bandidos del viejo oeste. Descubre cómo enfrentó la justicia y su relación con los famosos forajidos de su época. Acompáñanos hasta el final de esta increíble historia. Se sabía que Belle y Sam Starr estaban involucrados en robo de caballos, robo y contrabando. Temidos en el salvaje oeste, se hicieron conocidos como la Pandilla Starr. La reputación de Belle Starr como la reina de los bandidos se debió a su participación en actividades criminales, pero también a su personalidad extravagante y su amor por el centro de atención. Era conocida por su elegante atuendo, que incluía un traje de montar de terciopelo negro, un sombrero con plumas y una chaqueta con flecos. También conocida por su belleza, su ingenio agudo, su habilidad para montar a caballo y disparar armas.
Por ayudar a escapar al bandido John Middleton, Bell enfrentó nuevamente a la justicia en 1886, ya que un caballo que ofreció al fugitivo era reclamado por su dueño. Mientras tanto, Sam Starr estaba huyendo de la ley por el robo de correo. En otro incidente confuso en el que se vio a una mujer en un asalto, Bell fue incriminada y llevada ante las autoridades en el fuerte de Smith, Arkansas, pero se libró pagando una fianza. Allí, posó en una foto junto a Blue Dog, un bandolero condenado a muerte, ya que el abogado de este creía que mejoraría la imagen de su cliente. Este hecho generó muchas especulaciones sobre la relación entre Bell y el delincuente. Finalmente, Bell fue absuelta en los 2 juicios en los que estaba acusada. Al regresar, se enteró de que su esposo había sido herido por la policía india. Ante esta situación, lo persuadió para que se entregara a las autoridades estatales. Él estuvo de acuerdo y luego fue liberado bajo fianza. Al mismo tiempo, su suegro, Tom Starr, fue condenado a 1 año de prisión por contrabando de whisky. En diciembre de 1886, tras un tiroteo con un viejo enemigo, Sam encontró la muerte. Luego del fallecimiento de su esposo, Bell convivió con el bandido Jack Spanier, pero poco después este fue arrestado por las autoridades, juzgado y ahorcado. Según las autoridades indias, la muerte de Sam Starr significaba que la viuda no tenía ningún reclamo sobre las tierras, pero la llegada de Bell Jola, hijo adoptivo de Tom Starr, de unos 24 años, resolvió la situación al convertirse en su esposo. Esta relación no fue bien recibida por su hijo Ed. Durante ese tiempo, Bell impidió el matrimonio de su hija Pearl con un pretendiente, pero la chica finalmente quedó embarazada y abandonó el hogar. En 1888, su hijo Ed fue arrestado por robo de un caballo, salió bajo fianza y huyó de casa. Durante ese tiempo, Bell alquiló una propiedad a Edgar Watson. Sin embargo, se enteró que Watson era buscado por las autoridades por un asesinato en Florida a través de charlas con la esposa y, para evitar problemas con dichas autoridades, ella lo enfrentó y le solicitó que abandonara el lugar, a lo que con gran pesar Edgar accedió. En el mes de febrero de 1889, Bell y Bell Jola dejaron su residencia. Bell fue de compras a la cercana St. Bois, mientras que Bill se dirigió al fuerte de Smith para enfrentar un juicio. Un domingo, después de visitar a unos amigos, de regreso a su hogar, Bell desafortunadamente recibe unos disparos y fue asesinada en el camino. A pesar de que se acusó a Watson, quien estaba cerca en ese momento, no se encontraron pruebas concluyentes en su contra. También se sospechó de su esposo, ya que anteriormente Bell lo había encontrado con una mujer cherokee, lo que le había causado problemas desde entonces. Sus hijos también fueron considerados sospechosos debido a las peleas con Ed y al fracaso del matrimonio de Pearl, pero nunca se pudo culpar a nadie por el crimen. La vida de Bell Starr como criminal estuvo repleta de riesgos y emociones. Además, se afirmó que había participado en un espectáculo del oeste simulando un asalto a una diligencia. También se le atribuye haber dicho, «Soy amiga de todo valiente y decidido delincuente». Conocida como la reina de los forajidos de Oklahoma, se ha convertido en una figura intrigante en la historia de los Estados Unidos. A pesar de su legado polémico, Bell Starr sigue siendo un ícono del viejo oeste y un recordatorio de la peligrosa y despiadada frontera estadounidense. Si te ha gustado la increíble historia de Bell Starr, no olvides suscribirte a nuestro canal. Así, podrás disfrutar de más relatos fascinantes sobre los personajes más legendarios del viejo oeste. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.